Se suponía que sería una caminata tranquila, de solo unos kilómetros por un sendero señalizado en el Bosque Nacional Pike, algo que mi hermana sugirió para reconectar. Me pareció extraño viniendo de ella, pero no discutí. Mi esposo Calvin pensó que podría ser bueno para nosotros. Un respiro de la rutina habitual de la base militar y los dramas familiares. Dejé que me convenciera, aunque mi instinto ya me decía que no iba a ser el tipo de día familiar sobre el que Hallmark hace películas. El sendero empezó tranquilo. Pájaros en el cielo, una brisa fresca, el olor a agujas de pino. Paige, mi hermana, estaba inusualmente alegre, como si estuviera haciendo una audición para un anuncio sobre salidas familiares saludables. Ella hacía bromas. Señalaba rocas al azar como si fueran puntos de referencia y actuaba como si los últimos 20 años no hubieran estado llenos de secretos y tensión. Su novio, Victor, la acompañaba, cargando equipo que, según él, era para su seguridad. Mirando hacia atrás, lo único seguro en él era su rapidez para escapar cuando las cosas salían mal. Caminamos más de una hora, con el terreno cada vez más empinado. No me preocupaba. He marchado con equipo de combate completo en situaciones peores. Calvin seguía el ritmo con facilidad, pero Paige seguía guiándonos hacia una sección estrecha con un desnivel a la izquierda. Noté sus sutiles empujoncitos, cómo se aseguraba de que Calvin y yo estuviéramos siempre cerca del borde mientras ella y Victor se mantenían cerca del lado más seguro. Al principio no le di importancia, luego se me erizó el vello de la nuca. Ese viejo instinto que nunca te abandona después de servir en el ejército. El momento llegó rápido, demasiado rápido para procesarlo, demasiado brutal para confundirlo con un accidente. En un instante, Paige me sonreía, preguntándome si recordaba alguna pelea tonta que tuvimos de adolescentes. Al siguiente, sus manos me golpearon el pecho. Al mismo tiempo, Victor empujó a Calvin con fuerza en el hombro. Mis pies se despegaron del suelo y por una fracción de segundo me sentí ingrávida. Entonces el mundo se puso patas arriba. Rodamos por la ladera rocosa, chocando contra las rocas, con la tierra arañándonos los brazos y las piernas torciéndose de forma inesperada. Oí el gruñido de Calvin al estrellarse contra el tronco de un árbol antes de que ambos cayéramos amontonados a unos 9 metros por debajo del sendero. Un dolor tan agudo me recorrió el cuerpo que apenas podía respirar. Me zumbaba la cabeza y la sangre me goteaba en los ojos. Sentía el brazo derecho como si me lo hubieran partido por la mitad y no podía mover la pierna izquierda. Por encima de nosotros, oí la voz de Paige. «Ya está. No se van a levantar de esto». Su tono era monótono. Sin pánico, sin sorpresa, solo una fría certeza. Intenté moverme para alcanzar a Calvin, pero me apretó la mano con fuerza y me susurró con los dientes apretados. «No te muevas. Finge que estamos muertos». Sus palabras me impactaron más que la caída. «Hazte el muerto». Quería gritar, arrastrarme y arrastrar a mi hermana, pero Calvin me agarró con más fuerza. Sangraba por la cabeza, jadeaba, pero sus ojos se clavaron en los míos. Confiaba en él. No es un hombre que entre en pánico. Si decía que nos hiciéramos los muertos, eso era lo que teníamos que hacer. Así que nos quedamos allí inmóviles, con cada músculo aullando, la sangre empapando la tierra. Pero me obligué a mantenerme inerte. Respiré despacio, cerré los ojos a medias y dejé que mi cuerpo se hundiera en la tierra como si no me quedara vida. Podía oír los pasos de Paige y Victor arriba, acercándose al borde, mirándonos. «Mira», dijo Paige, «parece un accidente, nadie lo sabrá jamás». Victor parecía nervioso. «¿Y si los encuentran demasiado pronto? ¿Y si se han ido?» Paige lo interrumpió. Nos quedamos con la historia. Se resbalaron. Nadie puede probar lo contrario. Sus voces se fueron apagando al alejarse, pero me quedé quieto. Las manos de Calvin seguían sobre las mías, débiles pero firmes. Un recordatorio silencioso para no salirme del personaje. Cada segundo parecía una hora. El olor a sangre, el escozor de la tierra en mis heridas, el martilleo en mi cabeza,
Todo se fundía en una insoportable confusión. Finalmente, cuando el silencio de arriba se prolongó lo suficiente, Calvin volvió a susurrar. Su voz era apenas audible, áspera y entrecortada. Nos quedamos quietos hasta que estemos seguros. No le des la satisfacción. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué mi hermana haría esto? ¿Por qué ahora? Pero las palabras se me atascaron en la garganta. El dolor, el miedo y la traición se unieron hasta que no pude distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Solo sabía esto. Mi hermana había intentado borrarme del mundo y no iba a darle la satisfacción de lograrlo. La sangre seguía deslizándose en mi boca, metálica y espesa, y me obligué a tragar saliva silenciosamente para que el sonido no me delatara. Cada respiración era superficial, mesurada, como los ejercicios de entrenamiento que había practicado en el ejército, excepto esto. No era práctica, esto era supervivencia. La mano de Calvin temblaba en la mía, pero su agarre no me soltó. Observé las rocas escarpadas sobre nosotros, pensando en cuántas veces me habían dicho que mi familia sería mi ancla. Quienquiera que dijera eso nunca tuvo una hermana como Paige. El latido en mi cabeza me transportó a otro lugar, a un silencio diferente, la quietud densa de un funeral de hace casi 20 años. A mi hermano Owen lo habían bajado a la tierra una tarde lluviosa. Las palabras del predicador se amortiguaban bajo los paraguas. Apenas había terminado la preparatoria. Enojado con el mundo, enojado con Paige, enojado con todo. Dijeron que Owen se resbaló en unas rocas mojadas durante una caminata en solitario. Todos lo aceptaron, todos menos yo. Aún así, algo en la historia me sonaba raro. Owen no era descuidado, era el responsable, el niño mimado, el que se quedaba hasta tarde en la fábrica con papá mientras Paige salía a buscar novios y dinero fácil. Si alguien conocía esos rastros, ese era Owen. Pero cuando intenté expresarlo, Paige me calló. Me miró fijamente a los ojos y dijo, «No empieces a correr rumores». Se calló. Punto final. Y así, sin más, la familia fingió que todo estaba arreglado. Aún recuerdo la expresión de mamá. May Lawson, fuerte como un roble, pero quebrada ese día. Se aferró a la chaqueta de Owen como si pudiera volver a ponérsela. Papá mantuvo la mandíbula apretada, mirando a lo lejos, negándose a dejar escapar una sola lágrima. Paige era la única que no parecía destrozada. Estaba allí de pie, seca, con los brazos cruzados, como si ya estuviera calculando algo más allá del dolor. Después del servicio, la pillé en la cocina con sus amigas, riéndose sin parar. Afirmó que eran nervios, pero nunca le creí. Esa imagen se me quedó grabada, la primera duda que sembré sobre la hermana que creía conocer. Los años transcurrieron, pero la ausencia de Owen nunca perdió fuerza. Debería haber sido él quien dirigiera el molino. Debería haber sido él quien me guiara cuando me alisté. En cambio, fue Paige quien asumió el papel de hermana responsable, gestionando el negocio de Lawson Millworks, gestionando las facturas de mamá y manteniéndose en el centro de todo. Desde fuera parecía que mantenía unida a la familia, pero desde dentro parecía que estaba apretando un nudo a la vez. Solía escribirle cartas a Owen cuando estaba destinado en el extranjero, aunque él ya no estaba. Era una tontería, lo sé, pero me mantenía cuerdo. Le hablé de Irak, del calor, de los convoyes interminables y de cómo el desierto te hacía sentir invencible y microscópico a la vez. Le hablé de los chicos que perdí y de los que salvé. Le dije cuánto odiaba la voz de Paige cada vez que llamaba a casa y contestaba antes que mamá. Esas cartas volvieron a mí como destellos mientras yacía sangrando en el suelo de la montaña. La ira, la sospecha, la sensación de que las huellas de Paige habían estado presentes en la muerte de Owen todo el tiempo, todo volvió a inundarme. Solo que ahora no era solo una imaginación. Ella me había empujado. Ella había empujado a Calvin. Había terminado lo que empezó 2 décadas antes. Pensé en la última vez que vi a Owen con vida. Estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados, la camisa aún cubierta de serrín del aserradero.
Me dijo que no me metiera en el drama de Paige, que estaba jugando con fuego. Nunca dijo lo que quería decir, nunca tuvo la oportunidad. A la semana siguiente, se fue. En ese momento, me convencí de que se refería a drogas, malos novios o apuestas, algo simple, algo imprudente pero explicable. Pero allí, medio muerto, me di cuenta de que me había estado advirtiendo sobre algo más grave, sobre la propia Paige. Calvin se movió a mi lado, interrumpiendo el torrente de recuerdos. Su voz era débil pero firme. Ya lo había hecho antes. Giré la cabeza ligeramente, encontrándome con sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué quieres decir?», susurré, apenas moviendo los labios. Tosió. Un sonido húmedo y doloroso. Owen. No cayó. Ella se aseguró de que nunca más se interpusiera en su camino. Fue como si el suelo cayera bajo mis pies por segunda vez. La idea me había rondado la cabeza durante años. Pero oír a Calvin decirlo, oírlo confirmar lo que yo nunca había podido demostrar, convirtió la sospecha en certeza. Y la certeza quema más que la duda. Quería gritar. Quería arrastrarme de vuelta por ese acantilado y destrozar a Paige con mis propias manos, pero me quedé quieto porque Calvin tenía razón. Teníamos que hacerle creer que lo había logrado. La rabia no nos salvaría. La paciencia sí. Las pruebas sí. La verdad sí. En algún lugar entre la neblina de dolor y sangre. Volví a recordar el funeral de Owen. La calma, la serenidad de Paige mientras los demás nos desmoronábamos. Esa calma no era dolor, era satisfacción. Y ahora, 20 años después, llevaba la misma máscara cuando se asomó al precipicio y nos declaró muertos. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de terminar lo que Owen nunca tuvo la oportunidad de terminar. El escozor de la tierra en mis heridas se mezcló con el latido de mi cabeza hasta que todo se volvió borroso. Y dejé que mi mente vagara a un lugar donde el dolor había sido la única constante. Era más fácil pensar en el desierto que en el hecho de que mi hermana me quería muerta. Años en el ejército me habían condicionado a resistir. No sobrevives a convoyes por carreteras plagadas de artefactos explosivos improvisados sin aprender a mantenerte alerta cuando tu cuerpo te grita que te detengas. No sacas a hombres del doble de tu tamaño de emboscadas sin saber cómo compartimentar el dolor. Y desde luego que no logras atravesar la interminable burocracia, los generales que ladran sin sentido y los políticos que juegan a la guerra como si fuera una partida de ajedrez sin desarrollar un sentido del humor lo suficientemente agudo como para cortar acero. Ese entrenamiento era la única razón por la que aún respiraba. Sentía las costillas como si las hubiera aplastado un camión. Mi pierna estaba inservible, pero mi mente estaba bloqueada. Cada lección que me habían inculcado a lo largo de los años se repetía. Quédate quieto, controla tu respiración, espera la oportunidad. Recordaba mi primer despliegue como si fuera ayer, el calor sofocante de un potro, arena llenando cada grieta de tu cuerpo, las noches en que las balas trazadoras iluminaban el horizonte como fuegos artificiales del infierno. Aprendí rápidamente que la supervivencia no se trataba de ser el más fuerte ni el más rápido, se trataba de disciplina, perseverancia y nunca dejarse llevar por las emociones. Curioso, ¿verdad? Podía lidiar con insurgentes, artefactos explosivos improvisados y emboscadas al otro lado del mundo. Pero quien casi me mata fue mi propia hermana. Paige había triunfado donde los enemigos fracasaron. No por ser más astuto que yo en combate, sino por explotar mi único punto débil. Aún tenía familia. El ejército me enseñó disciplina, pero nunca me entrenó para la traición en la mesa. En casa, construí una vida con Calvin. Él no era soldado, pero era firme como el ejército jamás podría serlo. Mientras yo rotaba entre despliegues, él se encargaba de la casa, de las pequeñas cosas que hacen la vida normal. Facturas, compras, arreglar el maldito calentador de agua cuando se rompió por tercera vez. Era el tipo de hombre que no necesitaba metales para demostrar su valía. Simplemente aparecía todos los días, sin excusas. Eso es raro.
E incluso después de años de servicio activo, nunca pensé que mi mayor pelea vendría de alguien de mi misma sangre. Siempre supe que Paige tenía algo especial. Era de esas chicas que te robaban los dulces de Halloween y luego te convencían de que te los habías comido. Encantadora cuando quería, despiadada cuando la necesitaba. Creció, aprendió a pulirlo, lo convirtió en una versión de responsabilidad que mamá y papá asumieron. Se convirtió en la cuidadora, la que se aseguraba de que mamá tomara sus pastillas, la que llevaba las cuentas del molino, la que sonreía a los vecinos y les decía que todo estaba bien. Mientras tanto, yo llevaba el uniforme. Me perdí cumpleaños, aniversarios, funerales. Regresé con cicatrices de las que nadie quería hablar. Paige se deslizó en el papel de hija perfecta y se lo permití. ¿Qué opción tenía? Estaba demasiado ocupada sobreviviendo al otro lado del mundo. Pero ahora, sangrando en la tierra. Era obvio que ella no solo llenaba un vacío, ella construyó un imperio sobre la ausencia de otros. Owen se había ido. Papá falleció por problemas cardíacos. Mamá se debilitó. ¿Y yo? Estuve fuera demasiado tiempo. Demasiado ciego para ver lo que ella estaba construyendo. Calvin se movió a mi lado, e incluso en su agonía encontró espacio para el humor de Gallows. Menuda reunión familiar, murmuró en voz baja. Contuve la risa porque el dolor me habría doblado en dos. Supongo que debería haberme disculpado, susurré. Sonrió débilmente, y luego su mirada se endureció. Sabes que no se detendrá. Aunque crean que estamos muertos, no dejará de atar cabos sueltos. No se equivocaba. Paige acababa de pasar de ser sospechoso a intento de asesinato. Ese no era el tipo de crimen del que uno se retracta. Mi cuerpo quería rendirse, pero mi cabeza no me lo permitía. Todos esos años de uniforme me habían reconfigurado. No te rindes cuando alguien te dispara. Defiéndete con fuerza. Imágenes de entrenamientos pasaron por mi mente, kilómetros de miseria empapada en sudor, sargentos de instrucción gritando hasta que te zumbaban los oídos. El esfuerzo incansable por despojarme de mis debilidades. En aquel entonces lo sentía como un castigo. Hoy lo sentía como la única razón por la que no era un cadáver en el fondo de este barranco. La traición golpea más fuerte que las balas, pero también te alimenta. Y por mucho que mi cuerpo rogaba por descanso, el fuego en mi pecho ardía con más fuerza. El sonido de pasos sobre nosotros me devolvió de golpe. La voz de Paige descendió, aguda y segura. Salgamos de aquí. Nadie recorre este sendero en esta época del año. Para cuando los encuentren parecerá un accidente. Apreté la cara contra la tierra, rezando para que mi cuerpo pareciera lo suficientemente inerte. El corazón me latía con fuerza, pero mi respiración se mantuvo lenta y controlada, como me había pasado bajo fuego enemigo. Finalmente, silencio. No se oían pasos, solo el viento cortando entre los árboles. Calvin se acercó, sus labios casi rozando mi oído. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», susurró. No respondí porque la verdad ya estaba grabada en mí. Esto no era solo supervivencia, esto era guerra. El susurro de Calvin aún resonaba en mis oídos mientras me obligaba a abrir los ojos lo suficiente para escudriñar el barranco. Las ramas de arriba tapaban casi todo el cielo, pero el silencio me indicó que Paige y Victor habían seguido adelante. Por primera vez desde que tocamos tierra, respiré con normalidad y sentí como si estuviera chupando fuego. Me moví ligeramente, haciendo una mueca al sentir el roce de mis costillas. El dolor era brutal, pero había vivido con cosas peores. Lo que más me inquietaba era la pregunta que me atormentaba la mente. ¿Cuánto tiempo llevaba Paige planeando esto? Pensé en los años que había estado ausente, los cumpleaños que me perdí, los funerales a los que no pude asistir. Cada despliegue era una nueva oportunidad para que ella consolidara su control. Y lo había hecho sobre mamá, sobre las finanzas familiares, sobre la maldita historia de nuestras vidas.
Regresé como una extraña en mi propia casa mientras ella interpretaba el papel de la hermosa hija en la que todos confiaban. Calvin intentó incorporarse, pero el intento terminó con un gruñido agudo. La sangre le corría por la frente y su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo que no debía. Apreté mi mano sana contra su pecho, sujetándolo. No te muevas, lo empeorarás. Sus ojos ardían, no de dolor, sino de ira. Tu hermana quería que nos fuéramos para siempre. ¿No crees que eso significa que ha estado ocultando algo más importante que el dinero? Sus palabras me hirieron más que mis heridas, porque tenía razón. Paige no era imprudente, era calculadora. Si estaba tan desesperada como para tirarnos por un precipicio, no era solo por la herencia. Tenía que haber algo más, algo que no podía permitirse que yo descubriera. Los recuerdos volvieron fragmentados, las llamadas que se silenciaban al entrar en la habitación, los retiros inexplicables de la cuenta de mamá, la forma en que Victor de repente tenía una camioneta nueva a pesar de no haber trabajado más de 3 meses, y Paige, siempre rápida con explicaciones que parecían ensayadas, pero no cuestionadas. ¿Crees que falseó las cuentas?, preguntó Calvin, leyendo mi silencio. Más que eso, murmuré. Creo que enterró cadáveres, no literalmente. Financieros, legales, tal vez ambos. La idea me revolvió el estómago. Me habían entrenado para ver amenazas al otro lado del mundo, pero no había visto a la que estaba sentada frente a mí en la cena de Acción de Gracias. Sobre nosotros, el crujido de neumáticos sobre la grava se filtraba débilmente entre los árboles. Mi pulso se aceleró. Se oyó un portazo, seguido de la voz de Paige, más cerca esta vez. Tenemos que asegurarnos. Si alguien baja, avisarán. La respuesta de Victor fue apagada, pero las palabras se oyeron con fuerza. Bien. Un vistazo rápido. Si aún respiran, lo acabamos. La adrenalina ahuyentó el dolor. Agarré la mano de Calvin y la apreté con fuerza. Él lo entendió. Hacernos los muertos nos había dado tiempo, pero se avecinaba el segundo asalto, y esta vez no habría fingir. Los pasos se hicieron más fuertes. Las piedras rodaban por la pendiente mientras subían hacia nosotros. Me aplasté contra las rocas, respirando lentamente hasta que mi pecho apenas se movió. Mi mente repasaba opciones, ninguna buena. Luchar era imposible con mi cuerpo destrozado. Huir, imposible. Eso dejaba solo una cosa. Información. Si ocultaban algo, necesitaba que lo dijeran en voz alta, y necesitaba que creyeran que no podíamos oír. Mantuve los ojos cerrados, concentrándome en cada sonido. Victor maldijo al resbalar, luego se rió. La voz de Paige se mantuvo firme, seria. Si alguien pregunta, diremos que tropezaron. Lloraremos. Diremos que fue una tragedia. Nadie nos cuestiona. Victor gruñó. ¿Crees que sus compañeros del ejército no andarán husmeando? Tiene contactos. No les importará, espetó Paige. Mueren soldados todos los días. Nadie va a investigar a un par de ancianos que se caen de un precipicio. ¿Ancianos? Las palabras me dolieron casi más que la caída. Pero entonces llegó la parte que me heló la sangre. ¿Y el molino?, preguntó Victor. El tono de Paige se redujo a un siseo. El molino sigue siendo nuestro. Estaba empezando a hacer demasiadas preguntas sobre las cuentas, sobre la pensión de papá. Si hubiera investigado más a fondo, habría descubierto qué hicimos con el dinero. Victor rió entre dientes con sarcasmo. Así que lo usaste. Menuda cosa. Menuda cosa, espetó Paige. Blanqueé la mitad con cuentas fantasma. El resto está ligado a préstamos de gente que no suele enviar recordatorios muy educados. Si se hubiera dado cuenta, estaríamos todos en problemas. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. No era solo un robo. Era un fraude a un nivel que podría arruinar generaciones. La mano de Calvin me apretó de nuevo, como una advertencia. Me obligué a permanecer inmóvil mientras sus pasos se acercaban. Entonces, con compasión, Paige dijo: «Ya basta. Se han ido. Vámonos antes de que alguien nos vea». Los pasos se alejaron.
esta vez más lentos. Cuando por fin se hizo el silencio, abrí los ojos y los fijé en los de Calvin. ¿Has oído eso?, susurré. Cada maldita palabra que decía. Su peso me oprimía más que mis huesos rotos. Paige no solo me había traicionado como hermana, sino que había traicionado todo el legado de nuestra familia. La pensión de papá, los ahorros de mamá, el molino que nos dio de comer durante décadas. Todo estaba envenenado por su avaricia. El barranco se volvió repentinamente más frío, más oscuro. Mis heridas gritaban, pero la furia en mi interior ardía con más fuerza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de exponer cada cosa podrida que Paige había hecho. «Cueste lo que cueste», Calvin se removió, apretando los dientes. «Necesitamos pruebas. Esa app de grabación que siempre usas en tu teléfono me dice que sigue activa». Me llevé la mano al bolsillo, haciendo una mueca de dolor al sentir una punzada en el hombro. Mis dedos rozaron el teléfono. Roto, pero aún intacto. Presioné el botón lateral y la tenue luz roja me devolvió el destello. Grabando. Me invadió un gran alivio. Aunque no saliéramos de aquel barranco, Paige acababa de confesar fraude, robo e intento de asesinato, y todo estaba grabado, pero el alivio no duró mucho, porque grabar era una cosa, salir con vida con ella era otra. Sentía el teléfono como un lingote de oro en la mano, más pesado que cualquier arma que hubiera llevado en uniforme. La mirada de Calvin se fijó en la luz parpadeante, y por un instante ambos supimos que teníamos la ventaja. Pero la ventaja no sirve de nada si te desangras al fondo de un barranco. Una ráfaga de viento frío atravesó los árboles, trayendo consigo el sonido apagado de la camioneta de Paige mientras bajaba lentamente por la carretera de montaña. Dejé caer la cabeza contra las rocas, respirando con dificultad, pensando en todas las opciones, sin radio, sin bengalas, apenas con fuerzas. Pero si el ejército me había inculcado algo, era que quedarme quieto significaba la muerte. Calvin se removió, apretando los dientes. «Tenemos que movernos, aunque sean 3 metros. Si vuelven y nos ven aquí, estamos acabados». Tenía razón. Estar allí tumbados como cadáveres nos daba tiempo, pero ahora nos convertía en blancos. Metí el teléfono en el bolsillo, apoyé el brazo sano contra las rocas y me incorporé. Un dolor abrasador me desgarraba las costillas, pero no me detuve. No después de haber sobrevivido a cosas peores en el extranjero. No cuando el verdadero enemigo era mi propia hermana. Cada centímetro que subía parecía 1 kilómetro. Calvin empujó con la pierna sana, arrastrando el resto del cuerpo como si fuera un peso muerto. Parecíamos 2 personas destrozadas arañando la tierra, pero poco a poco avanzamos. La tierra se desmoronaba bajo mis botas, las piedrecitas rebotaban en las sombras. Finalmente, encontramos una pequeña cornisa escondida tras un afloramiento de piedra, un refugio, aunque apenas. Apreté la espalda contra la roca, jadeando. Calvin se inclinó a mi lado, con el sudor corriéndole por la cara a pesar del frío. «Así que», murmuró entre jadeos, «¿esta es tu idea de una excursión de luna de miel?» Resoplé, y al instante me arrepentí al sentir una punzada de dolor en el pecho. «¿La próxima vez que elijas las vacaciones?» Humor negro. Nos mantenía cuerdos. En el desierto. O te reías o te volvías loco. Resulta que la traición en la montaña no era muy diferente, pero mientras recuperábamos el aliento, el verdadero problema se cernía sobre el dolor. Paige no solo intentaba borrarme, estaba calculando. Tenía cuentas, empresas fantasma, deudas con gente a la que no se le da la mano así como así. Si hubiera llegado tan lejos, ya habría ensayado cada movimiento para disimularlo. Fue entonces cuando el sonido me llegó, lejano pero nítido. Un helicóptero. Mis instintos se despertaron, quizás búsqueda y rescate, pero lo más probable es que fueran guardabosques o incluso policías haciendo una redada. En cualquier caso, si nos veían primero, sobreviviríamos. Si Paige los interceptaba con su historia triste ensayada, seríamos enterrados como víctimas de un accidente. Calvin también lo oyó.
Su mano sana me agarró del brazo. Tenemos que llegar lo suficientemente alto para que nos vean. Me quedé mirando la pendiente. 27 metros de roca suelta, ramas caídas y un dolor que nos destrozaba. Mi cuerpo gritaba, «No». Pero mi entrenamiento me susurraba, «Sí, o te mueves o mueres». Empezamos a arrastrarnos. Mi brazo derecho tiraba, mi pierna izquierda se arrastraba. Calvin me seguía de cerca. Cada movimiento de roca me sonaba como un trueno, resonando en el silencio. Pero el golpe del helicóptero se hizo más fuerte, esperanza y pánico a partes iguales. A mitad de camino, mis manos resbalaron sobre la grava suelta. Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante, el mundo se inclinó, pero la mano sana de Calvin salió disparada, agarrándome la chaqueta y tirándome de vuelta. Su rostro estaba pálido, con los labios apretados por el dolor, pero sus ojos ardían con firmeza. «No te rindas ahora», dijo con voz áspera. Me tragué el dolor y asentí. El sonido del helicóptero estaba tan cerca que hacía vibrar las ramas. Nos arrastramos más alto, con los músculos ardiendo, hasta que finalmente dejamos atrás la copa de los árboles lo suficiente para disfrutar del cielo abierto. Saqué el teléfono de un tirón, encendí la linterna y la agité débilmente contra el cielo que oscurecía. Una señal desesperada, pero la única que teníamos. El helicóptero pasó 1, 2 veces, los reflectores barriendo el valle por un instante escalofriante. Pensé que no nos verían. Pero entonces el haz se congeló, se inclinó y se fijó en nuestra cornisa. El alivio me golpeó tan fuerte que casi me desplomó. Calvin rió brevemente, entrecortada, pero real. Supongo que todavía enseñan señales en el ejército después de todo. El reflector cambió de dirección otra vez y vi la insignia en el lateral del helicóptero. El departamento del sheriff, no excursionistas al azar, ni rescate federal, sino fuerzas del orden. La misma gente con la que Paige contaba para creer su historia. La cuerda cayó en cuestión de minutos. Un agente gritaba, «¡Tenemos supervivientes! ¡Agárrense!». Debería haber sido el momento de respirar, de celebrar, pero el miedo me atenazaba porque sobrevivir era solo la mitad de la batalla. Una vez en la superficie, la historia de Paige chocaría con la nuestra y solo una versión se mantendría. El agente me ató al arnés, gritando preguntas que apenas procesaba. Heridas, nombres, ¿qué pasó? Murmuré fragmentos, guardando la verdad para cuando fuera necesario. Calvin me siguió, pálido y tembloroso, pero vivo. Mientras el helicóptero nos elevaba del barranco, vislumbré por última vez las rocas de abajo, el lugar que mi hermana había elegido como mi tumba. Sentí una opresión en el pecho, no solo por las costillas rotas, sino por la promesa que me hice de que no ganaría. El ascenso fue un torbellino de aire gélido y cuchillas rugientes, pero cuando aterrizamos en el claro cerca del inicio del sendero, los vi al instante. Paige y Victor, de pie, con los ojos muy abiertos y las mejillas surcadas de lágrimas, interpretando los papeles perfectos de familiares afligidos. Se aferró a una manta sobre los hombros, pálida pero serena. El agente corrió hacia ella gritando, «¡Están vivos los dos!». Su expresión se quebró por un instante. Conmoción, luego pánico y luego la máscara volviendo a ponerse. Corrió hacia mí, con los brazos extendidos, como si realmente quisiera abrazarme. Me aparté mirándola con una mirada más fría que el viento. Se quedó paralizada, con la mirada fija en los agentes y luego en mí. En ese instante, supe que se había dado cuenta. El juego había cambiado. Los brazos de Paige colgaban rígidos en el aire, esperando un abrazo que nunca llegó. Los agentes se interpusieron entre nosotros antes de que la escena se convirtiera en un circo, guiándonos a Calvin y a mí hacia la ambulancia, que esperaba al comienzo del sendero. Mi cuerpo pedía morfina a gritos, pero mi mente se negaba a relajarse. No bajas la guardia cuando quien intenta matarte está a 6 metros de distancia, fingiendo ser tu salvador.
Dentro de la ambulancia, un paramédico me revisó las constantes vitales, iluminándome los ojos con una linterna, mientras otro le entablillaba el brazo a Calvin. Sus manos eran eficientes y profesionales, pero su charla giraba en torno a la logística. Helicóptero al hospital del condado, agentes siguiéndolo de cerca, unidad de traumatología en alerta. Para ellos, éramos solo otra historia de rescate. Para mí, fue el primer paso en una guerra. El viaje fue corto pero duro. Cada golpe me clavaba cuchillos en las costillas. Calvin apretó la mandíbula, en silencio, pero pude ver el sudor goteando por sus sienes. Cuando las puertas de urgencia se abrieron de golpe y entraron las camillas, percibí el olor estéril del antiséptico mezclado con el zumbido sordo del caos hospitalario. Las enfermeras gritaban órdenes, las máquinas pitaban, la cortina de la supervivencia se cerraba rápidamente a nuestro alrededor. Los médicos se agolpaban, pero incluso en la neblina, percibí movimiento al borde de la habitación. Paige, susurrándole con urgencia a un agente, interpretó a la perfección el papel de hermana preocupada, esposa comprensiva, con los ojos abiertos por el miedo. Quería arrancarle todas las máscaras que había usado. Una joven enfermera se acercó. Su placa decía Maya. Mantuvo la voz baja. ¿Quieres que entre tu familia? La agarré de la muñeca, sorprendiéndola con la fuerza que aún me quedaba. Que no entre, susurré. No es familia. Ella es la razón por la que estoy aquí. Arqueó las cejas, pero asintió sutilmente, retrocediendo hacia la puerta. Segundos después, la oí dirigir silenciosamente a Paige por el pasillo. Una pequeña victoria, pero evitó que la víbora me atacara mientras estaba inmovilizada en una cama de hospital. Las siguientes horas fueron radiografías borrosas, sueros, consultas en voz baja sobre si mis costillas habían perforado un pulmón. Cuando por fin se calmó la situación, entró un detective de paisano. Se presentó como el detective Harris, con voz tranquila pero mirada penetrante. «Necesito hacerle algunas preguntas mientras aún está fresco», dijo, sacando una grabadora. Miré a Calvin y luego al teléfono escondido bajo la manta. La evidencia que Paige y Victor habían narrado tan amablemente en el barranco. Le acerqué el teléfono a Harris. La pantalla rota se iluminó al tocarla. «Empieza con esto», dije con voz áspera. Metió el dispositivo en una bolsa como si fuera radiactivo. «Lo analizaremos ahora. Dime qué pasó». Se lo expliqué claramente. El empujón al vacío, las confesiones de fraude, las amenazas disfrazadas de preocupación familiar. Harris no interrumpió, ni pestañeó, solo garabateó notas. Calvin me apoyó, con voz áspera pero firme, completando los detalles que se me escaparon. Cuando terminé, el silencio me pesaba más que los huesos rotos en el pecho. Finalmente, Harris dijo: «Si esto es cierto, es más que un intento de asesinato. Son delitos financieros, fraude, tal vez crimen organizado. Pero necesito que ambos entiendan que estos casos son complicados. Los lazos familiares lo complican todo. El jurado se traga las historias de Saab. Ella hará de hija afligida hasta que le sangre la garganta». Me incliné hacia adelante a pesar del dolor. Mi voz era dura, y luego me aseguré de que el jurado escuchara mi historia antes que la de ella. Él asintió y se escabulló. Momentos después, oí el débil eco de voces alzadas al final del pasillo, el tono estridente de Paige, la bravuconería de Victor, Harris, abriéndose paso entre ambos con la autoridad de un policía. Calvin esbozó una débil sonrisa. Parece que la máscara de alguien se está resquebrajando, pero las grietas no bastaban. Quería que se hiciera añicos. A la mañana siguiente, Paige lo intentó de nuevo. Se presentó en mi habitación con flores, con la cara pintada de dolor. «Claire», susurró con voz temblorosa. Estaba tan preocupada. «Creí haberte perdido». Miré las flores y luego a ella. «Deja de fingir». Lo oí todo. Sus labios se apretaron en una fina línea, luego se curvaron en algo más frío, dejó el ramo en la mesa y se acercó para que solo yo pudiera oír.
Deberías haberte ido. Despliegues en el extranjero en cualquier lugar menos aquí. Esta familia no necesita un soldado, y menos uno que no se ocupa de sus propios asuntos. No me inmuté. Esta familia no necesita un ladrón que finge ser un salvador. Por primera vez, vi la verdadera furia de la página aleteando bajo la superficie, una tormenta que no pudo contener. Se enderezó, se puso la mascarilla de nuevo y se fue sin decir una palabra más. Pero yo sabía lo que significaba ese silencio. No se daba por vencida, estaba recalculando. Más tarde ese mismo día, Harris regresó con un técnico con auriculares. «Hemos sacado la grabación», dijo. «No exagerabas», explicó el fraude, las deudas, todo el plan. «Es suficiente para conseguir órdenes judiciales». El alivio fue intenso, pero efímero. Las siguientes palabras de Harris lo ahuyentaron. «Nos moveremos rápido, pero si se da cuenta de que tenemos esto, correrá, o peor aún, lo intentará de nuevo». Calvin rió con amargura. «¿Crees que esperará una segunda oportunidad? Probablemente ya lo esté planeando». Esa noche, bajo el zumbido de las máquinas del hospital, no pude dormir. Mi cuerpo necesitaba descansar, pero mi mente repasaba cada segundo de la caída. Cada confesión en el barranco, cada amenaza que Paige disfrazó de preocupación. Pensé en los soldados que perdí en el extranjero, en los amigos enterrados demasiado jóvenes, en los enemigos que nunca me quebraron. Ninguno me hirió tanto como la traición de sangre. La enfermera Maya pasó por aquí durante sus rondas. Bajó la voz. «El detective me dijo que tu hermana está bajo vigilancia, pero deberías saber que ha estado dando vueltas por los pasillos. Hay algo en ella. No me cuadra». Esbocé una leve sonrisa. «Es porque es un buitre que ronda una comida que cree que aún no está muerta». 19. Maya apretó los labios, pero no discutió. Se escabulló, dejándome con el pitido constante de las máquinas y la persistente certeza de que Paige no había terminado. Ni de lejos. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, pálida e inoportuna. Mi cuerpo me imploraba permanecer quieto, pero el sonido de botas en el pasillo me incorporó de golpe. Harris entró con una carpeta bajo el brazo, y esa expresión que ponen los policías cuando por fin acorralan a un sospechoso. No perdió el tiempo. «Revisamos las cuentas vinculadas a la fábrica de tu familia. Las huellas de Paige están por todas partes. Transferencias bancarias, empresas fantasma, firmas falsificadas. De todo. No solo robó dinero, destrozó todo el maldito negocio». Calvin soltó un silbido bajo. «¿De cuánto estamos hablando?» Harris abrió la carpeta y me deslizó unas cuantas hojas. «Más de 200,000, fondos de pensiones, préstamos comerciales, los ahorros médicos de tu madre, y la mayor parte se desvió hacia deudas con personas muy turbias. Ha estado usando a la familia como su cajero automático privado mientras cuida de ella». Apreté los puños contra la manta. Las cifras no eran solo dinero, eran años robados. Dignidad robada, la clase de traición que no se puede recuperar. Harris se inclinó. «El fiscal quiere avanzar rápido. Necesitamos que ambos testifiquen, pero seré sincero. Tu hermana no es tonta. Le dará vueltas a esto. Llorará. Dirá que estás confundido. Dirá que te golpeaste la cabeza al caer. El jurado se lo tragará si no la enterramos bajo la lupa». Saqué el teléfono de la mesita de noche, todavía roto pero aún con la grabación. Así no te lo perderás de vista. Si Paige descubre que lo tenemos, quemará todo lo que pueda. Harris lo guardó con cuidado. «Ya copiado, ya asegurado, solo preocúpate por recuperarte lo suficiente para enfrentarla en el juicio». Y como si la hubieran llamado, Paige apareció fuera de la ventana de mi habitación, pálida, con los ojos abiertos como si hubiera estado llorando. Murmuró algo. «Te amo», y presioné su mano contra el cristal. No me moví, ni parpadeé. Dejé que viera la dureza de mi mirada. Cuando se dio cuenta de que no estaba jugando, bajó la mano. La máscara se deslizó justo lo suficiente para que pudiera atraparla, la mandíbula apretada, el destello de ira, los cálculos girando tras sus ojos. Entonces se fue. Calvin exhaló lentamente.
Sabe que las paredes se están cerrando. Los días siguientes se convirtieron en sesiones de estrategia. Los detectives revisaron minuciosamente los libros de contabilidad, citaron a los bancos e interrogaron a antiguos empleados de la fábrica. Resulta que Paige llevaba años dirigiendo su pequeño imperio, y la mayoría de la gente estaba demasiado asustada o leal como para interrogarla. Ahora, algunas grietas en sus historias eran suficientes para esbozar el esquema de un caso, pero las pruebas no borran los lazos de sangre. Mi madre, frágil y confundida, estaba sentada en la habitación de su residencia de ancianos, insistiendo en que Paige simplemente era incomprendida. «Me ha cuidado tan bien», le dijo a Harris. Claire siempre ha sido la luchadora, pero Paige ha sido la firme. Dolió más que las costillas rotas. La lealtad mal depositada sigue siendo lealtad. Paige se había integrado tanto en el mundo de su madre que deshacerla parecía imposible. Mientras tanto, los buitres a quienes les debía dinero no se hicieron esperar. Harris nos informó que un hombre atado a un tiburón solitario ya había llamado a la puerta de Victor exigiendo el pago. Paige pudo haber engañado a los vecinos y al jurado, pero la gente a la que le pidió prestado no acepta planes de pago. Calvin esbozó una sonrisa amarga. Así que, sea como sea, está en problemas. ¿Policías o acreedores? No la subestimes, dije. Paige ha estado eludiendo responsabilidades toda su vida. Los animales acorralados son los que más muerden. Harris asintió con tristeza. Ya está contratando un abogado. Afirma ser víctima de celos familiares. Dice que siempre le has guardado rencor por quedarse mientras tú vestías de uniforme. Solté una carcajada que me dolió las costillas. Le guardaba rencor. Estaba demasiado ocupado esquivando morteros como para resentirme con alguien. Podría venderle esa autocompasión a otro. Aún así, sabía que Harris tenía razón. El juego de Paige no era fuerza. Era manipulación, y se le daba de maravilla. 2 días después, la fiscalía autorizó audiencias preliminares. Los agentes entregaron órdenes judiciales, incautando cajas de archivos de la casa de Paige, computadoras e incluso una caja fuerte que ella juró que era para joyas. Dentro había libros de contabilidad, IUS, y más de un documento con el nombre de mi padre falsificado con letra temblorosa. La noticia llegó a los medios locales en cuestión de horas. La traición familiar en Maplewood Mill se desplegaba al final de la emisión vespertina. Los vecinos susurraban. Viejos amigos de la familia llamaron, medio en shock, medio en negación. Algunos la defendieron. Paige jamás lo haría. Otros admitieron haberlo sospechado durante años. Me senté en la cama del hospital viendo al presentador leer cargos como artículos de supermercado, fraude, malversación de fondos e intento de asesinato. Mi nombre vino después, identificado como el de la hermana que sobrevivió a la caída. Se me revolvió el estómago. Este ya no era solo el escándalo de Paige, también era mío. Me gustara o no, Calvin se acercó y me apretó la mano. Tú no nos pusiste aquí. Ella sí. Tenía buenas intenciones, pero yo sabía que no. Al confiar en la sangre antes que en el instinto, la había dejado correr sin control durante años, y ahora todos lo pagábamos. Esa noche, Harris regresó con el rostro impasible. Una cosa más, dijo. Rastreamos parte del dinero que movió Paige. Una parte fue a cuentas vinculadas al primo de Victor en Chicago, no solo deudas de juego, armas, narcóticos, todo. Si está involucrada, no es solo fraude, es federal. Dejé que las palabras se asentaran, más contundentes que cualquier información de campo de batalla que hubiera obtenido. Paige no solo había traicionado a su familia, nos arrastró a la clase de inmundicia que ponía a pueblos enteros en vilo. Calvin maldijo en voz baja. Adiós a la vida tranquila. El pitido de mi monitor cardíaco llenó el silencio que siguió. Por primera vez desde la caída, sentí un cambio de peso. Ya no éramos solo supervivientes, éramos testigos de una tormenta que podía derribarlo todo. Paige, Victor, el molino, tal vez incluso el nombre de nuestra familia. Y en el fondo, tenía una certeza.
Paige no había terminado de luchar, pero yo tampoco. La citación llegó más rápido de lo esperado. Una semana después de salir del hospital, los agentes ya nos escoltaban a Calvin y a mí por las puertas del juzgado, con el aire cargado de susurros y flashes. Los periodistas me gritaban preguntas que no tenía intención de responder. La traición vende más que las historias de guerra, y olían a sangre. Dentro, la sala olía a madera vieja y desinfectante. Paige estaba sentada a la mesa de la defensa con una chaqueta azul marino, el pelo recogido, el rostro pálido pero refinado, la viva imagen de una hija incomprendida. Victor estaba encorvado a su lado, con la corbata torcida y la mirada fija como si ya estuviera imaginando los muros de una prisión. Su abogado, un tipo elegante con el pelo engominado y una sonrisa burlona, se puso de pie para dirigirse al jurado. Pintó a Paige como la santa de Maplewood, la hija que se quedó atrás mientras yo perseguía a Glory en el extranjero. Se apoyó en todos los estereotipos. Yo era el soldado empedernido que no entendía el sacrificio familiar. Paige, la amable cuidadora que se vio obligada a hacer malabarismos con sus deudas tras la muerte de su padre. Calvin se inclinó hacia mí, murmurando: «Si fuera moneda, este tipo podría pagarle todos sus préstamos». Casi me reí, pero la presión de la mirada del jurado me oprimía. 12 desconocidos, la mayoría mayores, observando, juzgando, intentando decidir si mentía el veterano del ejército o la hermana afligida. Entonces Harris puso la grabación en cola. La voz de Paige llenó la sala, aguda y calculadora. Si hubiera investigado más a fondo, habría descubierto qué hicimos con el dinero. Las exclamaciones se extendieron entre los jueces. El jurado se removió. Incluso la máscara de Paige se quebró por una fracción de segundo antes de ocultarla bajo una fingida indignación. Su abogado intentó darle un giro. Palabras estresantes, dichas fuera de contexto tras un trágico accidente, afirmó. Pero cuando la cinta reprodujo la risa de Victor y el estallido de Paige, la ve la mitad a través de cuentas fantasma. La mirada del jurado se endureció. Fui el siguiente en declarar. Todavía me dolían las costillas, pero me mantuve firme. Les conté sobre la caminata, el empujón, los años que Paige pasó integrándose en cada rincón de la familia, sin dramatismo, sin lágrimas, solo hechos. Un soldado no mendiga compasión. Tratamos con la verdad. El abogado de Paige se abalanzó. Me preguntó si podía confiar en mi memoria después de la caída, si mis despliegues me habían vuelto propenso a la paranoia. Incluso sugirió que mi servicio militar me había vuelto demasiado rígido para entender el compromiso familiar. Lo miré directamente a los ojos. El compromiso es dividir las tareas, no blanquear pensiones y empujar a tu hermana por un precipicio. No confundas lealtad con estupidez. La sala quedó en silencio sepulcral. Algunos jurados incluso sonrieron con sorna. Harris asintió desde su asiento. Un punto a favor para nosotros. Pero los dramas familiares no se limitan al estrado de los testigos. Durante un receso, vi a mamá en el pasillo agarrando su andador, con lágrimas en los ojos. «Claire, por favor», suplicó. «Ella me cuidó cuando tú no pudiste». No es malvada, solo está abrumada. Sus palabras me destrozaron. Podía controlar el combate, podía esquivar las balas, pero oír a mi madre defender a la mujer que intentó matarme fue una herida que ningún médico pudo curar. Calvin me abrazó cuando mamá se alejó arrastrando los pies. Está bajo el hechizo de Paige. No se pueden deshacer años de manipulación de la noche a la mañana. Aún así, me quemó. En ese momento el tribunal no era solo un campo de batalla legal, era una guerra por el alma de mi familia. A medida que los testimonios se alargaban, se revelaban más secretos. Empleados de banco detallaron firmas falsificadas. Ex empleados testificaron sobre cheques de nómina faltantes. Un vecino juró haber visto a Victor quemando cajas detrás del molino una noche tarde. Pieza a pieza, la historia se fue construyendo no sobre una hija incomprendida, sino sobre un depredador que dividió el legado de su familia a cambio de dinero. Paige permaneció rígida, con la mirada fija entre los jurados y las manos apretadas en el regazo. En una ocasión,
Cuando la atención del juez se desvió, se giró hacia mí. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, una silenciosa promesa de que no había terminado. El juicio se prolongó durante días. Cada sesión me agotaba, pero me negaba a ceder. Había sobrevivido a tiroteos peores que este, y esta era una batalla que no podía permitirme perder. Cuando llegaron los alegatos finales, el abogado de Page rogó al jurado que viera la humanidad en una hija que hacía todo lo posible. El fiscal replicó con la grabación, los libros de contabilidad y mi testimonio. «Esto no es humanidad», dijo. «Es codicia disfrazada de deber». El jurado salió, dejando la sala llena de tensión. Calvin me apretó la mano susurrando, «Pase lo que pase, la verdad ya está ahí fuera». Parpadeé. Pero al mirar a Page al otro lado del pasillo, tranquila, serena, calculadora, supe una cosa. Ganar o perder, el tribunal era solo un campo de batalla, y ella ya había demostrado que estaba dispuesta a luchar sucio. Apenas se había cerrado la puerta de la sala del jurado cuando mis instintos volvieron a despertar. Años de servicio me habían enseñado algo que el tribunal no. Nunca des por sentado que la lucha ha terminado solo porque cesan los disparos. Page se sentó a la mesa de la defensa, aún serena, aún peligrosa, incluso con una montaña de pruebas acumuladas en su contra. Me sorprendí observando la sala como si fuera una zona de combate, las rutas de salida, los puestos de seguridad, incluso qué agentes portaban armas cortas reales en lugar de pistolas eléctricas. Viejas costumbres, notó Calvin y me dirigió una mirada entre divertida y compasiva. «Estás inspeccionando un juzgado como si fuera Fallujah», murmuró. «Más vale paranoico que enterrado», repliqué. Cuando el jurado volvió a la carga horas después, sus rostros estaban tallados en piedra. El presidente leyó los veredictos. Culpable de fraude, culpable de malversación de fondos, culpable de intento de asesinato. Cada palabra impactó como una bala de artillería. Page apenas se inmutó, pero Victor le rompió la cabeza. Se hundió en sus manos, murmurando maldiciones en voz baja. Debería haber llegado el alivio. En cambio, sentí esa familiar sensación, la que se siente después de una misión cuando sabes que aún te espera otra emboscada. El entrenamiento militar no te permite celebrar antes de tiempo. Te enseña que la supervivencia es un objetivo en movimiento. Tras el veredicto, el fiscal me llevó aparte. «La sentencia es en un mes», dijo. «Pero no bajes la guardia. Tiene amigos, deudas, quizá gente que prefiera callarte antes que dejarla hablar». Casi me reí. «Bienvenido a mi familia». Esa noche, en casa, finalmente me impactó el peso. La casa se sentía más pequeña, más silenciosa, como si las paredes escucharan. Calvin estaba sentado a la mesa de la cocina, con los brazos todavía en cabestrillo, hojeando el correo. «¿Crees que de verdad se acabó?», preguntó. «No», dije rotundamente. «No hasta que la encierren para siempre». «Y aún así», susurró una voz en mi interior. «Ni siquiera así». El ejército me había inculcado la disciplina hasta los huesos. Hay que mantener rutinas, hay que prepararse para las contingencias. Así que, mientras Calvin dormía, planifiqué el mes siguiente como si estuviera de nuevo en el campo de batalla. Contactos de emergencia, cámaras de vigilancia por toda la casa, una mochila de emergencia junto a la puerta, una exageración para algunos. Para mí era la memoria muscular, pero la estructura militar no te protege de los fantasmas familiares. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Page, la sonrisa practicada, el cálculo rápido en sus ojos. No solo había robado dinero, había usado la confianza como arma. Esa es una herida que los manuales de entrenamiento nunca cubren. A la mañana siguiente, Harris pasó por allí. Llevaba un archivo tan grueso que podría atascar una trituradora. «Deberías ver esto», dijo, deslizándolo sobre la mesa. Dentro había cartas que Page había escrito desde la cárcel, interceptadas por los investigadores. Peticiones de dinero, amenazas disfrazadas de culpabilidad, promesas de arreglar las cosas si la gente se quedaba callada.
Calvin hojeó uno y resopló. Sigue intentando dirigir el negocio familiar desde una celda, más bien control de daños. Harris dijo que le aterra lo que harán sus acreedores cuando se den cuenta de que no puede pagar, lo que significa que está desesperada y la gente desesperada no sigue las reglas. Desesperada. La palabra se le quedó grabada. En combate querías que el enemigo estuviera desesperado, eso los volvía descuidados. Pero en familia, la desesperación los volvía impredecibles. Más tarde esa semana, pasé en coche por delante del viejo molino. Ventanas tapiadas, la maleza cubriendo el aparcamiento, el fantasma de lo que una vez mantuvo vivo a este pueblo. Page lo había desangrado mucho antes del juicio. Me quedé allí sentado un buen rato, con el motor al ralentí, recordando el olor a serrín en la ropa de papá, el orgullo que sentía por el trabajo honesto. El servicio militar me había enseñado disciplina, pero el molino me había enseñado el deber. Vaiga tenía razón en ambas cosas. Cuando llegué a casa, Calvin me esperaba con una carta en la mano. Sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta descuidada. Dentro había una sola línea. La sangre no delata a la sangre. Tú sí. Sin firma, pero no la necesitaba. Era el veneno de Page de nuevo. No lo había escrito de su puño y letra. Había conseguido que alguien lo hiciera por ella. Un mensaje, un recordatorio de que los barrotes de la prisión no borraban los linajes. Quemé la carta en el fregadero, viendo cómo la ceniza se enroscaba y se dispersaba. Calvin me preguntó si era inteligente destruir pruebas. Le dije que no eran pruebas, sino cebo. Y la disciplina significaba no morder el anzuelo. En cambio, redoblé la apuesta. Llamé a viejos contactos del ejército no para pedir favores, sino consejos, tipos que habían pasado por investigaciones judiciales, la rutina de librar batallas sobre el papel en lugar de sobre la tierra. Su mensaje era el mismo: no pestañees, mantente firme, quieren zarandearte, no los dejes. Así que no lo hice, mantuve mis rutinas. Correr por la mañana, aunque todavía me dolían las costillas, practicar tiro en el campo de tiro, incluso con el brazo vendado, cocinar la cena con Calvin, aunque tuviera la mente en otra parte. La estabilidad no es debilidad, es armadura. Cuando llegó el día de la sentencia, la sala estaba más abarrotada que antes. Los periodistas se alineaban en el pasillo, con los micrófonos a la vista. Dentro, el juez leyó la hora. 25 años por fraude, más 30 por intento de asesinato. A Víctor le dieron 20 justos. Page finalmente se rindió. Se puso de pie, con los ojos encendidos y la voz alzándose por encima del verja. Esto no es justicia, esto es traición. Ella fue quien me traicionó. Los agentes la apartaron, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí, esperando a ver si me derrumbaba. No lo hice. La miré a los ojos y no dije nada. El silencio es un arma en sí mismo. El mazo volvió a caer y sacaron a Page a rastras. Seguía gritando, seguía culpando. Calvin exhaló a mi lado, susurrando: «Ya no puede hacernos daño». Pero en el fondo, yo sabía que no era así. El ejército me había enseñado a respetar las amenazas, incluso cuando estaban encadenadas. Page no era solo una criminal, era de la familia. Y la traición familiar no termina con una sentencia. Perdura, persiste, espera grietas. Esa noche, mientras guardaba la mochila de emergencia cerca de la puerta, me dije a mí mismo lo mismo que le dije a mi escuadrón en el extranjero. La disciplina gana batallas, la traición no gana nada. Y por primera vez desde la caída, me permití creer que podría sobrevivirla. El juzgado resonaba con los gritos de Page mucho después de que los agentes la sacaran a rastras. Pero el silencio que siguió fue peor, de esos que se aferran, densos y tácitos, incluso cuando regresas a la luz del día. Calvin me apretó el hombro mientras pasábamos junto a la multitud de reporteros, con sus cámaras destellando como disparos. «Se acabó», susurró. Asentí, pero algo en mi interior seguía punzante e inquieto.
De vuelta en casa, intenté volver a la rutina. Lavandería, platos, pagar facturas. Las cosas cotidianas se sentían extrañas, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma tras años de combate y caos judicial. Cada vez que sonaba el teléfono se me encogía el pecho. Cada sombra cerca de la ventana me hacía recordar ese acantilado. Paige estaba tras las rejas, pero los fantasmas no respetan el acero ni las cerraduras. Una semana después, Harris llamó. Su voz era firme, pero capté su tono cortante. Encontramos algo nuevo mientras rebuscábamos en el almacén del aserradero, dijo. Pólizas de seguro antiguas, archivos ocultos. Deberías verlo en persona. Lo conocí en la comisaría, donde extendió carpetas sobre una mesa. A primera vista parecían registros comerciales comunes, pero cuanto más profundizaba, más feo se volvía. Oculto bajo años de facturas y contratos había un patrón. Pólizas de seguro de vida apiladas como fichas de dominó, cada una relacionada con familiares. Papá, mamá, Owen, incluso una a mi nombre. Se me secó la garganta. ¿Me estás diciendo que ella nos aseguró? Harris asintió con tristeza. Pólizas de cientos de miles de dólares, suscritas discretamente durante años con firmas falsificadas. Cuando Owen murió, ella cobró. Cuando tu padre falleció, volvió a cobrar. Ha estado desangrando a tu familia, no solo a través del molino, sino a través de la muerte misma. La habitación se inclinó. Sentí un escalofrío en las piernas, como si la traición me hubiera calado los huesos. Calvin maldijo en voz baja, agarrándose al borde de la mesa. No te empujó por ese precipicio solo para callarte, murmuró. Quería la recompensa. Era cierto, mi hermana no nos había traicionado solo por dinero. Había planeado que nuestras muertes fueran rentables. Recordé la caída, la forma en que se alzaba sobre el barranco sin vacilación, sin remordimientos. No fue un momento de ira. Fue la ejecución de un plan que llevaba décadas tramando. Harris se acercó. Hay más. Sacamos una grabación del teléfono de Victor, respaldada en la nube. Debió de haberla olvidado. Son él y Paige discutiendo una semana antes de la excursión. Escucha, le dio al play. La voz de Paige volvió a llenar la habitación, más aguda que nunca. Está husmeando. Si no actuamos, lo arruinará todo. El seguro, la fábrica, las cuentas, todo, respondió Victor. Ya tenemos suficiente para cubrir las deudas. ¿Para qué arriesgarse a que lo maten?, replicó Paige con brusquedad. Porque viva, es peligrosa. Muerta, es dinero. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sospeché haberlo descifrado, pero oírla decirlo, oír a mi propia hermana sopesar mi vida con sus deudas, fue una herida más profunda que cualquier herida de campo de batalla. Calvin apretó la mandíbula y su mano sana se cerró en un puño. Eso es. Ese es el clavo. Pero la furia dentro de mí no era por las pruebas, era por la verdad. Mi hermana no solo nos había traicionado a mí, a Calvin ni a Owen. Había envenenado todo concepto de familia. Había convertido la sangre en un libro de cuentas, la vida en ganancias. Le pregunté a Harris qué pasaría después. Dijo que el fiscal del distrito se preparaba para presentar cargos adicionales, tal vez incluso reabrir el caso de Owen. Si demostramos que fingió esa caída, sería asesinato. 20 años tarde, pero asesinato al fin y al cabo. Sus palabras no me consolaron. La justicia avanza despacio, demasiado despacio, cuando la traición ya había vaciado décadas. Esa noche, de vuelta en casa, Calvin se sentó conmigo a la mesa en silencio. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos lo que significaban los archivos. Paige no había improvisado cuando nos empujó por aquel precipicio. Había seguido un guión que llevaba años escribiendo. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Cada risa en las cenas familiares, cada abrazo en las fiestas, todo era una farsa. No solo fingía que le importaba. Estaba ensayando cómo vender la historia cuando nos fuéramos. Me miré las manos, llenas de cicatrices y rígidas, las mismas manos que habían rescatado a compañeros de armas de los tiroteos.
Siempre había creído que la guerra era lo peor que la humanidad podía ofrecer, pero allí sentado me di cuenta de que me había equivocado. Traición en casa, traición de sangre, eso era peor. Más tarde, despierto en la cama, volví a pensar en Owen. Sus últimas palabras antes de morir. Está jugando con fuego. Por fin entendí lo que quería decir. No me había estado advirtiendo sobre las malas compañías ni las decisiones imprudentes. Había visto la verdad sobre Paige años antes que nadie y le había costado la vida. Ahora me tocaba a mí cargar con esa verdad. No como soldado ni como hermana, sino como alguien que sobrevivió a una guerra para la que ningún entrenamiento te prepara. La traición final no fue solo el precipicio, no fueron los documentos falsificados, ni las lágrimas falsas. Fue la comprensión de que Paige había estado preparándose para esto todo este tiempo, y para ella, la familia no era amor, ni lealtad, ni deber. La familia era moneda corriente. La mañana amaneció fría y gris el día de la audiencia final. Las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de nuevo. Reporteros gritando preguntas, micrófonos pegados a mi cara. Calvin se quedó cerca, con los brazos aún en cabestrillo, pero su presencia firme, sólida. Ignoré el ruido, con la vista fija en las puertas que tenía delante. No se trataba de titulares, se trataba de revelar por fin cómo Paige nos había convertido en una familia destrozada por el lucro. Dentro, la sala bullía de tensión. Paige estaba sentada a la mesa de la defensa, con las muñecas esposadas, el cabello descuidado y los ojos ojerosos por el cansancio. Seguía portando como si tuviera el control, con la barbilla en alto y la boca curvada con la misma falsa compostura, pero el peso de todo, el fraude de seguros, las firmas falsificadas, la muerte de Owen, el precipicio la oprimía como muros de los que no podía escapar. El fiscal del distrito se levantó primero, presentando las nuevas pruebas. Las pólizas de seguro, los libros de contabilidad ocultos, la grabación del teléfono de Victor. El jurado se inclinó hacia adelante a medida que cada pieza se acumulaba. Esto ya no se trataba solo de un intento de asesinato. Se trataba de un patrón calculado, despiadado, largamente gestado. Cuando llegó mi turno, caminé lentamente hacia el estrado, con cada paso resonando, mis costillas aún protestaban, pero me mantuve firme. Miré a los jurados y hablé no como un soldado, ni siquiera como una víctima, sino como alguien que había vivido la realidad de la traición de Paige. No solo intentó matarme, dije con voz firme. Mató a mi hermano y lo hizo parecer un accidente. Les robó a mis padres y lo llamó responsabilidad. Se quedó junto a la cama de mi madre, sonriendo mientras se llevaba sus ahorros, y cuando me empujó por ese precipicio, no fue rabia, sino matemáticas. Pensó que los familiares muertos significaban dinero fácil. Hice una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Un miembro del jurado negó con la cabeza, apretando los labios. Otro garabateó algo rápidamente. El abogado de Paige se levantó de un salto, protestando, intentando volver a convertirlo en una exageración emocional. El juez lo silenció. Harris volvió a reproducir la grabación. Las propias palabras de Paige flotaban en el aire. Viva. Es peligrosa. Muerta. Es dinero. Ian. Cuando Paige finalmente subió al estrado, su máscara se rompió por completo. Lloró. Gritó, suplicó, culpó a Victor, afirmó que la había manipulado, afirmó estar asustada y abrumada, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Cada mentira que inventó se derrumbó bajo el peso de su propia voz grabada. El fiscal del distrito concluyó con una sola frase. Esto no es lealtad familiar, esto es traición disfrazada de deber y merece todo el peso de la justicia. El jurado no tardó mucho. Culpable de todos los cargos. Asesinato para Owen. Fraude, malversación de fondos, intento de asesinato, conspiración. El mazo del juez golpeó. Cada golpe, definitivo. Cada palabra, sellando el destino de Paige.
El grito de Paige resonó una última vez, llamándome traidor, acusándome de destruir a la familia. Los agentes la sacaron a rastras. Su voz se desvaneció por el pasillo, reemplazada por el pesado silencio de la verdad finalmente dicha en voz alta. Calvin me agarró la mano. Su voz era baja, solo para mí. Hecho está. Ya no puede tocarnos. Para todos, menos para mí, la justicia no estaba en las esposas, la sentencia ni siquiera en los veredictos de culpabilidad. La justicia estaba en la verdad, que finalmente era innegable. Durante años, Paige había tergiversado la historia, presentándose como la heroína, la mártir, la cuidadora. Ahora la máscara había desaparecido, quemada bajo la luz de las pruebas y los testimonios. Tras el veredicto, Harris me recibió afuera. «Has aguantado», dijo. «No todo el mundo puede enfrentarse a su familia y mantenerse tan firme». Negué con la cabeza. La firmeza es solo entrenamiento. La verdad hizo el verdadero trabajo. Sonrió levemente. Luego, dejé que la verdad se encargara del resto. Al bajar las escaleras del juzgado, sentí de nuevo las cámaras sobre mí, las preguntas arremolinándose, el caos arremolinándose. Pero por primera vez en años, no me importaba lo que pensaran los desconocidos. Podían manipular los titulares a su antojo. Había sobrevivido a la guerra y a la traición, y había dicho la verdad sobre ambas. De vuelta en casa, mi madre estaba sentada en su silla, más frágil que nunca, con los ojos húmedos de confusión. Me miró y susurró, ¿de verdad hizo esas cosas? Me arrodillé a su lado, sujetando sus delgadas manos y las mías. Sí, mamá. Y ya no puede hacernos daño. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas y asintió lentamente, como si una parte de ella lo hubiera sabido desde siempre, pero no pudiera soportarlo. Esa noche, Calvin y yo nos sentamos en el porche, con el aire fresco y las estrellas nítidas en el cielo. Por primera vez desde el otoño, dejé que mi cuerpo se relajara en la silla, relajando mis músculos uno a uno. La batalla había terminado, no solo en el tribunal, no solo con Paige, también dentro de mí. La justicia no era un metal ni un titular, era el silencio de una noche en la que no tenía que mirar por encima del hombro, era el sonido de la risa de Calvin al alzar su copa. Era saber que la memoria de mi hermano finalmente era honrada con la verdad, no con mentiras. Y mientras miraba fijamente la oscuridad, me di cuenta de que la disciplina no solo me había mantenido con vida, me había guiado hasta este momento. La traición había intentado quebrarme, pero no había triunfado. La luz del porche parpadeaba mientras las polillas volaban en círculo, golpeando la bombilla con sus alas en un ritmo silencioso. Calvin se recostó en su silla, respirando por fin con tranquilidad, y dejé que mi mirada se posara en el terreno que teníamos frente a nosotros. La silueta del